Hoy, 1 de julio, se conmemoran 46 años del fallecimiento del expresidente Juan Domingo Perón, una figura trascendental en la historia argentina y sin la cual no podemos estudiar la historia y hacer un repaso político, económico y social del siglo XX sin hallar y sin explorar esta figura tan preponderante. Él fallece en una situación muy particular, en un estado político y en un estado social muy convulsionado de la República Argentina. Llega a la presidencia acompañado por su entonces esposa, María Estela Martínez Cartas, más conocida como Isabel Perón, ¿sí? Y ya tenía muchos años de una salud bastante golpeada, que en el invierno argentino y en el invierno porteño se agudiza aún más y con el estrés que le va a generar tal situación. En cuanto al legado que deja, bueno, la historia política argentina con la presencia de Perón marca un quiebre, un antes y un después de Perón, sus 3 presidencias, su exilio de 18 años, su intento de regreso en 1964, su corto estadía en el 72 y su llegada final, su tercer intento y llegada final en 1973, lo posiciona como presidente de la República Argentina, generando particularmente una gran expectativa en los jóvenes, un gran sector político y social en el cual Perón veía un capital político interesante. Jóvenes a los que después, bueno, un poco el retará, pero yo creo que en el legado de los jóvenes y por la figura del mito del viejo caudillo que no lo había conocido y que en ese entonces tenía toda la expectativa por llegar a conocerlo. Si uno lee el discurso de Asunción del general Perón, de su tercera presidencia, es un discurso muy actual, es un hombre con una lucidez interesante, porque allí habla, bueno, desde siempre con la ampliación de derechos, a los distintos sectores, y fundamentalmente también está hablando con temas que en aquel entonces eran tal vez novedosos para las sociedades de aquel momento, y venía con las ideas europeas, discursos que tienen que ver con la ecología, discursos que tienen que ver con la inclusión de algunos sectores entendidos como minorías sexuales. Era un discurso de avanzada social y política de aquel entonces. Es un documento muy interesante que se puede leer y que se pueden extraer varios tópicos que resultan hoy actuales.